Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nerea Panera, soy mentora femenina y acompaño a mujeres inquietas y buscadoras en su camino de aumentar su autoestima y poder interior. Vamos a hablar de espiritualidad. ¿Qué es ser espiritual? ¿Cómo podemos iniciarnos en la espiritualidad? ¿Qué pasos podemos dar para crecer en nuestra espiritualidad? ¿Y cómo contribuye la espiritualidad para ser una mujer abundante, bella y feliz? Ser espiritual es una cualidad que podemos tener cualquier persona que se lo proponga. Es una cualidad innata que podemos sentir en nuestro corazón y podemos desarrollar y descubrir. Para ser espiritual realmente no hay un guión establecido acerca de cómo tenemos que hacerlo. Sin embargo, ha habido a lo largo de la historia de la humanidad diferentes doctrinas, estamentos que se han ocupado de la espiritualidad, como pueden ser las religiones. Ahora mismo estamos en un momento evolutivo donde podemos empezar a acoger la espiritualidad de una forma más personalizada, según cómo tú te sientas, según cómo tú eres y según cómo tú la quieres vivir. La espiritualidad es algo muy personal que se trata de tener un sentimiento y una voluntad de encontrar tus propias respuestas a tus preguntas existenciales. Y realmente es un camino que va a durar toda la vida. La espiritualidad puede mover montañas, te puede mover hacia tu propia transformación, de ser mejor persona, de querer sanarte, de querer hacer el bien, de tener como una conciencia que te empuja a querer mejorar y llegar a tu propia iluminación. Quizás puede parecer muy grande el concepto de iluminación, pero yo lo entiendo de la siguiente manera. Iluminarte es cada día poner como propósito el querer ser mejor persona, el querer hacer bien hacia ti misma y hacia los demás. Simplemente con este gesto ya vas a estar haciendo un impacto muy positivo en la sociedad. Tener esa voluntad. Entonces, realmente se puede hacer, pero a veces se puede dificultar si realmente has tenido tienes un entorno que te condiciona mucho, o también has tenido muchas vivencias que te están arrastrando y te están llevando hacia otra conciencia. Pero bueno, esto habría que verlo de forma personal, pero sí que es verdad que en general todos podemos sacar esa voluntad de querer crecer en la espiritualidad para ser mejores personas. Normalmente la espiritualidad empieza a despertarse cuando tenemos una crisis existencial o cuando hemos vivido algún acontecimiento que nos ha tirado todo por borda y que se han caído nuestros propios cimientos de algo que ya teníamos como seguro establecido, y de repente nos vemos como que no sabemos exactamente cómo continuar. Entonces ahí es cuando la propia curiosidad y la propia necesidad de la persona necesita encontrar sus respuestas existenciales para poder sostenerse y para poder seguir con voluntad su vida. Y bueno, pues la espiritualidad te puede dar muchas respuestas a tus preguntas existenciales, pero insisto en lo siguiente, esto es algo muy personal. Hay muchos caminos que te pueden llevar a tu propia espiritualidad. Y aquí, pues, tienes que elegirlo tú. Tienes que elegir qué camino te va a conducir hacia tus verdades. Yo, por ejemplo, tengo un camino personal con diferentes cosas que he conectado que me han hecho llegar a la introspección y finalmente a la trascendencia, a poder mirarme más allá de mi personalidad, de mis pensamientos y de mis propias limitaciones. Una de las herramientas es la que predico y la que practico cada día, que es la meditación. Con la meditación yo me he llegado a encontrar a mí misma, y como me he encontrado a mí misma, he podido contestar a mis preguntas existenciales. Pero a lo mejor a ti no te sirve este camino. Te puede servir
otro camino. Pues perfectamente está. En definitiva, se trata de que te encuentres bien contigo misma y que puedas tener esa tranquilidad y esa paz que da el saberte de tu existencia y el saber de por qué estás aquí, para qué y cómo gestionar las cosas que te ocurren en tu día a día. Y con la espiritualidad puedes llegar a eso. Es una herramienta que te ayuda a tener una fortaleza psicológica, una fortaleza que va mucho más de tus propios pensamientos, porque en definitiva conectas con una voluntad muy grande. Se podría llamar con una energía superior que te está moviendo hacia el bien y hacia levantarte de tus propias limitaciones y de tus propios aprendizajes vitales. Así es como lo siento yo. Yo siento mi espiritualidad como que es una conciencia universal fuerte, magnificente, que es más grande que yo y que me está rigiendo, que me rige mi vida. Esta conciencia habita en mi corazón y esta conciencia es lo que se manifiesta en forma de voluntad para que cada día cuando me levante decida ser mejor persona. Dicho esto, te puedo decir que seas tú misma la que te hagas tus preguntas y que busques las vías que te acerquen a tus propias respuestas. No obstante, te voy a contar algunas cosas según mi experiencia, te las brindo como aporte para que simplemente las contemples, de qué cosas condicionan la espiritualidad y qué hay que tener en cuenta para poder llevar tu camino espiritual. Bueno, lo primero es que hay muchos caminos para llegar a la espiritualidad y que no hay una verdad absoluta. Esto debe de ser así porque al final somos una consciencia muy grande y cada persona la manifiesta de una manera. Entonces es muy enriquecedor y muy interesante que diferentes maneras de vivir la espiritualidad luego vean por unirse para llegar al mismo punto. Entonces, por ejemplo, puedes tener un encuentro muy espiritual con una persona que no practica la espiritualidad de la misma manera que tú, como puede ser una persona que está regida por el Islam, por ejemplo. Yo esta experiencia la he llegado a tener. Yo he tenido una expareja que era musulmán y bueno, pues llegábamos a tener encuentros espirituales porque en muchas cosas intentábamos unificar las diferencias para encontrarnos en un mismo ser. ¿Vale? Te pongo un ejemplo porque al final hay diferentes caminos para poder llegar a un nexo común. Y en definitiva, eso es lo interesante de la espiritualidad, que diferentes caminos lleguen a unirse. También puede ser que seas una persona que te consideras muy yogi, que practicas mucho la meditación y el yoga y de repente pues te juntas con una persona que es todo lo contrario, que es una persona pues que no se cuida nada, que le encanta ir de tiendas, pero a lo mejor esa persona te da una perspectiva que tú no estás viendo. Entonces es muy enriquecedor que abramos la mente a pensar de que personas que quizás no estén practicando algo al uso como espiritual, como podría ser yoga, y están en centros comerciales, pero después a lo mejor esa persona en su casa tiene momentos muy lúcidos, tiene momentos de mucha reflexión antes de irse a dormir y de una gran conexión consigo misma. Y al final hay que abrir mucho a la mente, de ver a las personas como posibles potenciales de personas que te pueden dar muchas respuestas a tus preguntas existenciales y que puedes encontrar mucha sabiduría ahí fuera en otras personas que no se dicen o no se consideran de ser espirituales, pero realmente tienen esa sensibilidad y tienen una sabiduría que han trabajado en sí mismas. También puede ser una persona eminentemente científica que ha estudiado el método científico y se dedica al método científico, pero que también puede tener una visión de la realidad que te puede ayudar a poder integrar más tu espiritualidad. Porque al final la espiritualidad también se trata de
el cielo y la tierra, de lo material y de lo inmaterial, de juntar todo, de unir los polos opuestos, de unificar todas las visiones, de unirse las personas y de que al final provenimos del mismo sitio y que podemos encontrar nexos de unión entre las grandes diferencias. Entonces, para resumir un poco lo que te he contado, sería así la búsqueda espiritual. Busca tus propias respuestas a tus preguntas existenciales. Busca tu propio método. Hay muchos caminos que llegan al mismo sitio. Mira cada encuentro con otro ser como un encuentro divino y único para aprender. Libérate de las etiquetas de lo que debería de ser espiritual. Etiquetas como puede ser el movimiento New Age. Hay diferentes maneras de poder vivir tu espiritualidad. Encuentra la tuya. Saber que hay personas que no se consideran espirituales, pero que te pueden dar muchas claves acerca de tu propia espiritualidad. Personas que no hacen ruido, que son anónimas, que no se consideran como tal, pero que tienen una gran sabiduría intrínseca y que te pueden aportar. Y proponte cada día ser mejor persona. Pregúntate cuando te levantes cómo ser más compasiva, cómo perdonar más, cómo estar más feliz, cómo ser más amorosa, cómo ser más humilde, cómo sentirme más iluminada y más cerca de la luz esencial que hay en mi interior. Pues en definitiva, esto sería la espiritualidad. Al final es vivirla de una forma personal y disfrutarla. ¿Qué aportes nos puede dar la espiritualidad en nuestra vida y qué beneficios podemos encontrar? Según mi experiencia, estando comprometida a vivir mirando hacia mi espiritualidad y poniéndola en práctica, he encontrado que la espiritualidad te da una fortaleza mental, porque cuando te relacionas con algo más grande que tú, al final tú te engrandeces en cualidades innatas que tenemos, es decir, en las virtudes. Las virtudes son la nobleza, la justicia, la compasión, la humildad, el amor, la bondad. Estos serían la fortaleza también. Estos serían las virtudes. Entonces, si te enfocas en tus virtudes, empezarás a convertir tus propias limitaciones, que son los miedos, el rencor, la ira, la venganza, el egoísmo, pues todo eso al final también está en las personas, porque en definitiva somos las dos cosas, la polaridad positiva y negativa, por llamarlo de alguna manera. Pero si nos enfocamos más en querer desarrollar más las virtudes, la polaridad positiva, pues y ponemos esa voluntad y esa intención, vamos a empezar a convertirnos en esas virtudes que queremos desarrollar. Entonces, al final se trata de una elección personal y la espiritualidad te da todo esto. ¿Cómo desarrollarla? Pues tener una práctica diaria espiritual. Yo personalmente, pues os puedo decir que a mí me acerca muchísimo a mi espiritualidad, como he dicho, la meditación, también el yoga, porque me mantiene equilibrada, centrada en mí, pero también pues intento no bajar la guardia, porque en definitiva soy humana y puedo equivocarme o puedo algún día levantarme y no estar lúcida. Entonces, intentar no bajar la guardia, saber que no lo tengo todo hecho aquí, porque en definitiva, si no, no estaría en esta existencia, y mirar cada encuentro que tenga y sobre todo con aquellas personas que sienta como contrarias a mí o que me hayan hecho daño o que no haya sentido amor de esas personas, pues al final intentar dar lo mejor de mí en esos encuentros donde hay crispación, donde son difíciles como persona, como ser humana, ¿no? Entonces, al final es proponerme en esos encuentros dar la talla, intentar ser mejor. ¿Cómo? Pues ya os digo, intentar ser compasiva, intentar
sacar lo mejor de mí en ese momento, y si a veces tengo que poner límites, pues ponerlos para mi propia integridad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estoy creciendo como vosotras, aquí yo también tengo mis propios aprendizajes, y tiene que ser así. Porque al final, bueno, pues aunque yo esté aquí y os esté contando todo esto después de mi propia experiencia, sigo creciendo como vosotras. Y lo interesante es que crezcamos juntas. Que aunque yo sea la voz cantante, que yo esté aquí contándoos todo esto y parece como que estoy por delante o que estoy más avanzada, en definitiva yo también soy igual que vosotras. Soy igual que vosotras y también me podéis aportar mucho. Y bueno, pues te doy las gracias por estar aquí, por ver estos mensajes, por estar en mi canal. Me siento muy orgullosa de ti, sobre todo por cómo eres, porque aunque no te pueda ver, lo puedo sentir. Y realmente te doy las gracias por tu tiempo, por compartir, y también pedirte que si te apetece compartir tu propia vivencia acerca de la espiritualidad, cómo tú la sientes, cómo tú la sigues, cómo tú la practicas y quieres aportar, pónmelo en comentarios. Estaré encantada de leerte, de conocerte, y nos vemos en el próximo vídeo. Te mando un beso muy grande.